que le voy a volver a preguntar porque tengo que tener como la constancia de que sí es su permiso que lo puedo grabar. Entonces, hermano, ¿lo puedo grabar? Sí, puede grabarme, Marcela. Ok, Adelante. gracias. Va. Em, pues bueno, la primera pregunta, bueno, ya le había dado un poquito más o menos como el contexto de las preguntas, de por qué es que se va a hacer esto, es como, es mi proyecto de graduación, entonces necesito como saber si voy como, esto es para como definir la problemática y necesidad del estudio, de la investigación. Entonces, en base a eso se hicieron las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿fue católico desde su infancia o en qué momento decidió continuar con la religión católica? Bueno, en mi caso sí, provengo de una familia católica, que han sido católicos de toda la vida, los abuelos, y en mi caso, pues sí, provengo de una familia católica muy tradicional, de misa de domingo, de actividades religiosas, y Ujú. pues todos en mi familia seguimos siendo católicos, ¿no? Ujú. Ok. La segunda, desde su punto de vista, ¿cómo ha visto la interacción de la educación religiosa en los jóvenes en la actualidad? Bueno, la educación religiosa yo creo que eh, fue durante muchos años un punto fuerte en las escuelas. Eh, en este momento yo creo que se ha debilitado. Se ha debilitado porque se ha centrado mucho en la transmisión de dogmas, de conceptos, de tradiciones, Ujú. y creo que muy poco en la reflexión, eh, en crear la capacidad del niño y del joven de ir haciendo un proceso de fe. eh, y por lo tanto creo que se ha desconectado un poco de la vida de los jóvenes. No puedo generalizar, ¿verdad? Porque Ujú. puede ser que en algunos lugares se viva de manera diferente. Pero, repito, creo que se ha centrado mucho en transmisión de dogmas, en transmisión de conceptos, de tradiciones, y muy poco en la reflexión de un proceso de fe. Ujú. Eh, y por lo tanto, muy poco, creo que no cumple el objetivo de ayudar al joven, al niño o al joven a comprometerse en su fe y a dar una respuesta de su fe. Ujú. Entonces, formamos mucho a jóvenes que se sepan conceptos, dogmas, pero que no sepan dar razón de su fe. Ujú. Entonces, en eso creo que la educación religiosa se ha quedado un poco retrasada con, con las inquietudes de los jóvenes de hoy. Ujú. Es difícil generalizar, ¿verdad? Porque hay conceptos, hay lugares donde sí se vive de una manera diferente, pero en general lo que yo he podido conocer y ver en las escuelas católicas Ujú. es muy poco. Hay que distinguir también que la educación religiosa no es obligatoria, ¿verdad? Ujú. Entonces, en una escuela pública Ajá. no se obliga a estudiar religión, se puede estudiar moral, ética, buen comportamiento, valores, pero como educación religiosa, pues se ha quedado más en los colegios católicos, cristianos, eh, y mi sensación es esa, que en estos colegios nos preocupamos mucho de la enseñanza dogmática, Ujú. tradicional, sacramental, y poco en procesos de fe. Ok. ¿Por qué cree que es importante promover la educación religiosa en los jóvenes? Bueno, Marcel, si quieres, un concepto interesante es que en la educación religiosa eh, se estudia mucho cultura religiosa, o sea, que hay un área que creo que es muy importante como cultura religiosa, como capacidad de entender el fenómeno religioso, como eh, capacidad de dialogar con los fenómenos religiosos, no solo cristiano-católicos, sino que en una educación religiosa un joven debería aprender de otras religiones,
ujú, de los diálogos con otras religiones, del ujú, fenómeno cultural, por ejemplo, de por qué se da el fanatismo religioso. ujú, Entonces, que hay una dimensión de cultura religiosa y estudio del fenómeno religioso que me parecería interesante que fuese tema, que sea ujú, un tema de aprendizaje y de enseñanza en las escuelas. ujú, Entonces, esta dimensión de cultura religiosa, fenómeno religioso, diálogo interreligioso, eh, fanatismo, entender el fenómeno del fanatismo religioso. Ahora estamos con los talibanes, el Islam, ujú. pero también en Correcto. el cristianismo hay Ujú, fanatismo sí. religioso en el cristianismo. Entonces, hay un área que me parece muy importante que se estudie, que es la capacidad de dialogar con el fenómeno religioso diverso. Ujú, Entonces, me parece importante porque nos daría una capacidad de escucha, de comprensión, de tolerancia hacia los fenómenos religiosos. ujú, Ese por un lado. Pero luego, la educación religiosa también tiene una dimensión de formar la conciencia religiosa personal, ujú, es decir, eh, mi propio camino de fe. ujú, Eso no se puede obligar, eso cada uno es libre. ujú, Pero la educación religiosa te puede dar herramientas para que tú tengas la conciencia, desarrollar tu conciencia, tu sensibilidad hacia tu propia fe, hacia tu camino de fe, ya sea por el cristianismo, ya sea por otro tipo. Segundo aspecto de la importancia de educación religiosa como formación de la conciencia personal, de la sensibilidad personal para poder dar una respuesta personal a tu proceso de fe, hacer un camino de fe personal. Esto requiere formación en la libertad, formación en la sensibilidad espiritual, formación eh, eh, en las diferentes dimensiones de la espiritualidad y de la religión, ¿verdad? Mi ujú. relación con Dios, los textos sagrados, la Biblia, las tradiciones y expresiones a través de los sacramentos y la vida de oración. Por ahí una segunda dimensión. Y te agrego quizá una tercera dimensión muy poco explorada, que es, ¿por qué es importante? Por la formación en la conciencia social. Mm, ujú, El tema social muchas veces lo olvidamos y nos ujú, quedamos en un espiritualismo, es decir, ah, pues yo aprendí a rezar, yo aprendí a ir a misa, yo aprendí a leer la Biblia. Bueno, eso es una dimensión, pero aprendiste también el compromiso social que esto implica, la ujú. solidaridad, la lucha por la justicia, la vivencia de valores, valores humanos, sociales, la búsqueda de la paz, el bien común, Ujú. eh, la práctica de la caridad, la ecología, que ahora es un tema tan Sí. sensible y que el mismo Papa Francisco nos pide que lo tengamos muy presente. Ujú. Entonces, la educación religiosa debe también ayudarnos a despertar un compromiso social en el presente y en el futuro. O sea, que tú puedas decir en un futuro, soy un joven profesional y tengo un compromiso social que he adquirido desde mi formación inicial. Ujú. Por ahí siento que es importante. A todos estos valores deberíamos desarrollarlos, cultivarlos en la educación religiosa. Ok. ¿Por qué cree que los jóvenes católicos no se involucran en conocer y participar en actividades como la iglesia? Es un fenómeno bastante complejo porque fíjate que yo creo que no solo son los jóvenes católicos, sino que son los jóvenes en general. Sí. Los Ujú, jóvenes en general tienen cierta apatía ujú, hacia las instituciones que son instituciones tradicionales ujú, y que son instituciones eh, que han sido últimamente bastante desprestigiadas. ujú, Entonces, hay una cierta rebeldía y rechazo hacia instituciones como la iglesia, pero no solo la iglesia, también la familia como institución tradicional, ujú, también los gobiernos, la institución gubernamental, el Estado como institución tradicional. ujú, Entonces hay una rebeldía, un rechazo a instituciones que, que han defendido ideas y que no han sabido evolucionar
pero a la vez como que han sido desprestigiadas. La Iglesia Católica está viviendo un momento de mucho desprestigio, ¿verdad? Por varios temas. El tema del abuso de menores, Ujú. un tema muy lamentable en todo el mundo. Entonces no hay país que no haya enfrentado este tema. Ujú. Segundo, el tema de las riquezas, el manejo económico. Ujú. eh, pues parece que somos una iglesia que nos decimos pobre y servidora de los pobres y Y tal vez no. a la Ujú. vez somos ricos y con casos de corrupción interna y de manejo de dinero muy, muy feos. Ujú. El tema del celibato sacerdotal y religioso siempre ha sido un tema que ha causado duda y los jóvenes no lo entienden y Ujú. ven la incoherencia de estos temas. Eh, el tema de la liturgia, unas prácticas litúrgicas religiosas muy tradicionales y poco adaptadas a la sensibilidad de los jóvenes y del lugar. Ujú. Entonces, todos estos temas causan rebeldía, o sea, causan rechazo. Eh, yo entiendo que esto está dentro de una corriente normal, o sea, normal porque no solo es un rechazo a la iglesia, es un rechazo a la institución. Ujú. Segundo, normal porque el joven por su naturaleza tiende a ser rebelde. El adolescente Sí. y el joven Ujú. expresa su rebeldía y cuestiona por qué tiene que ser esto así. Así que Ujú. también lo veo dentro de la normalidad. Ujú. Y tercero, creo que la iglesia no ha sabido ponerse a la escucha de los jóvenes. Ujú. Sí. Marcela, hace más o menos unos 3 años sucedió un sínodo Ujú. sobre los jóvenes. El sínodo es una reunión que Ujú. el Papa convoca. Sí. Ujú. Y seguramente si has oído algo, si te sirve también para tu investigación, ¿verdad? Los documentos del sínodo de los jóvenes, porque fue un intento de hacer un acercamiento de la iglesia institucional Ujú. hacia los jóvenes de todo el mundo para escuchar, bueno, ¿y qué tienen que decirnos los jóvenes? ¿Y qué tienen que plantean como renovación a los jóvenes? La iglesia, como toda institución, necesitamos renovarnos. Ujú. En la iglesia los procesos son más lentos, Sí. Ujú. 2000 años de historia, y entonces los cambios son más lentos. Claro. Pero eso no quita que sí, que tenemos que hacer un Ujú. proceso de escucha, de diálogo, de captar nuevas sensibilidades de los jóvenes. Entonces, creo, con tu pregunta, creo que sí, que hay razones de desprestigio, Ujú. de rebeldía, de rechazo a la institución tradicional que pues afectan, ¿verdad? Ujú. Y por otro lado, también hay que decirlo, pero no hay un rechazo a una experiencia espiritual. Ujú. Los jóvenes sí Sí. quieren vivir una experiencia espiritual. Exacto. Los Ujú. jóvenes sí quieren vivir una experiencia solidaria, o sea, Sí. que seas capaz de ayudar al otro, que seas capaz de cambiar el mundo, eh, capaz de conectar con tu propia interioridad. Entonces, eso existe y no puedo decir que no lo, o sea, existe la sensibilidad de los Sí. jóvenes. Lo que Ujú. pasa es que no encuentran en la iglesia un Como lugar donde, respaldo. Ujú. como un respaldo y como un canalizar estas inquietudes. Ujú. Ok. Ay, perdón por el ruido, hermano. ¿Cómo promovemos el interés de los jóvenes en los temas religiosos? Bueno, primero quizás no se pueden imponer. Los temas religiosos nunca se deben imponer. O sea, el joven tiene que hacer, el joven tiene que cumplir, porque eso causa rechazo. Es como una primera idea que se me ocurre. No podemos imponer. Segundo, tenemos que escuchar, mucho, escuchar. Ujú. Escuchar. Y tú sabes que yo soy hermano marista, tú eres marista. Ujú. Los hermanos maristas trabajamos con jóvenes Sí. y como Ujú. que tenemos como esta sensibilidad, pero no todos los No. sacerdotes ni los religiosos religiosas se dedican a trabajar con jóvenes. Entonces, Ujú. necesitamos espacios donde puedan ser escuchados y se pueda dialogar. Ujú. Parece que nuestros espacios como la Eucaristía, los grupos parroquiales no son abiertos a escuchar. Entonces, espacios donde puedan escuchar. Luego, en este sínodo se habló mucho de que el joven tiene que ser protagonista, Ujú. es decir,
la palabra que el joven pueda decir